Hay un texto bíblico en Jeremías capítulo 2, versículo 22, que yo quisiera que lo podamos leer. Amén. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Y luego vamos de nuevo a Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14, donde está el texto, ¿no?, del cual queremos predicar acerca del poder que tiene la sangre de Jesucristo. Hay muchas cosas que la gente usa a veces para esconder su realidad, sus pecados, sus faltas, pero si buscara uno la sangre de Jesucristo mediante la fe, aquí la Biblia dice los resultados que nosotros podemos obtener. Jeremías 2:22, quería que ustedes mismos también lo buscaran en su Biblia para que mentalmente lo fijaran mediante sus ojos. Aquí dice el Señor: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor, que ese es su nombre, Jehová el Señor. Y aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14, vamos a leer, hermano, esto es muy, muy importante. Lo fue para los hebreos, para los judíos cristianos del primer siglo, y también para nosotros, que ahora tenemos esto que dice aquí como punto de referencia y para que podamos valorar lo que tenemos en el presente. El versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, aquí está la pregunta del millón en el verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Esa es la lectura de la palabra del Señor. Y dice que es una palabra viva y eficaz y que ella penetra. El oyente que no la rechaza y la acepta, la palabra penetra. Y si la palabra penetra, discierne, hace su trabajo y pone los pensamientos en el lugar que deben estar, porque lo discierne, y los sentimientos que hay en el corazón, y se mueve internamente por la coyuntura, la parte física del ser humano. La palabra del Señor la sacude, porque no es una palabra de hombre, es la palabra de Dios. Y tal vez yo pudiera decir: pongámonos en pies, hagamos una oración y vámonos para nuestras casas, porque ya se hizo lo que se tenía que hacer. Pero bueno, hay que dar una explicación también. Hay que dar una explicación que no queremos agregar ni quitar a lo que aquí ya está leído. ¿Por qué nosotros quisimos ir a Jeremías en el momento que el profeta le está predicando al pueblo de Dios? El pueblo de Dios que está en pecado, está escondiendo su pecado en actos religiosos. La religión desde Génesis capítulo 4 hasta el día de hoy, lo único que sirve para que la gente esconda su realidad, pero no se la cambia. Las religiones es un maquillaje moral que la gente se pone para aparentar que está bien, pero sabe que está mal. Tiene conciencia de que está mal. ¿Qué está haciendo Jeremías? Diciéndole: tienen que arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué dicen ellos? Somos templo de Dios. Nosotros somos templos de Dios. ¿Cómo pueden ser templo de Dios si al mismo tiempo están cometiendo cosas que a Dios no le agradan? Entonces lo estaban haciendo con una fachada que el Señor le dice: mira, toda la lejía
que ese es un elemento vivo, poderosísimo para descurtir y sacar impurezas. Y se ve así que hace a veces plop plop, como decimos cuando el agua está hirviendo. La lejía, en mi país también le llamamos cal viva, y eso es terrible. Uno no le puede poner la mano porque le puede dañar la piel. Entonces, el Señor está mencionando un elemento de extremo poder que no puede quitar el pecado. Pero también está hablando de uno que hacemos uso todos los días de él, que es el jabón. Hay jabones que no tienen olor y la mayoría de los jabones también tienen olor. Es decir, tú puedes quedar limpio y puede quedar oloroso. Un olor fragante de flores, de frutas, de lo que sea. Y el Señor dice, mi pueblo se está lavando con lejía y se está lavando con jabón, dando la apariencia de que están bien, pero delante de mí sus pecados están como antes de bañarse. ¿Por qué? Porque Dios escudriña la mente y el corazón. Nosotros a los demás le podemos dar una apariencia externa. Nosotros mismos nos damos una apariencia mirándonos en el espejo. Y antes de salir para donde sea, pasamos por el bendito espejo para ver cómo estamos. Y si hay algo que está mal, lo arreglamos. Porque uno quiere primero verse bien uno para que los demás no vean como uno se está mirando. Y hay de aquel que no nos ve como uno mismo se ve. Porque hay problemas. Hay problemas. Hay que tener cuidado. Si el hermano Hugo hubiese dicho, ¿cuántos años ustedes creen que yo tengo? Todo el que dice de 70 para abajo está bien. Pero hay de aquel que le hubiese dicho a Hugo que tiene más de ahí. Porque uno dice, oye, ¿cómo es que me está viendo? Porque yo me veo de 70. Entonces yo espero que los otros me vean de 60, 65. Porque uno se siente bien cuando uno cumple años y le dicen, wow, pero usted aparenta 10 menos. Y uno termina creyéndolo. Sí. Oiga, pastor, usted se ve de 50 y uno, oye, pero estoy de 50. Uno quiere que los demás vean a uno como uno se está viendo. Entonces uno trata de esconder a veces desperfectos físicos de uno, del cuerpo, de la piel, de lo que sea. A veces los ojos con unos buenos lentes oscuros o cualquier cosa. Pero bueno, ¿qué uno puede hacer delante de Dios que no sea sincerarse con Él y decirle, Señor, aquí estoy totalmente como tú me hiciste, nada puedo esconder? Porque por más que lo escondo, no hay forma de que tú no veas lo que tiene que ver. Por eso es que el libro de Hebreo entra con este mensaje. Él habla de Cristo presente y está hablando de una cosa que ya pasó, que es un punto de referencia. ¿Cuál? Tabernáculo. Tal vez muchos hermanos no saben lo que es el tabernáculo. Tal vez hay otros que saben un poquito más de lo que era el templo. El tabernáculo se utilizó caminando en el desierto. El templo se edificó en Jerusalén en tiempo de Salomón. ¿Qué era lo que se hacía allí? Sacrificios. Sacrificios. Y mentalmente, la persona cree que todo el mundo entraba al templo como entran a una iglesia. Hermano, la gente entraba al patio, a lo que se llamaba el atrio, pero al templo en sí, solo los sacerdotes podían hacerlo para cumplir su ministerio. Sí, ahí te pongo ahí, gracias. Para cumplir su ministerio. Entonces la gente que cometía un pecado ofrecía un sacrificio y entonces su pecado era perdonado. Si lo que hacían lo estaban haciendo de corazón. Entonces el autor de la carta a los hebreos está reconociendo la eficacia del derramamiento de la sangre de machos cabríos, de toros, de becerras, para limpiar el pecado de esa gente. Le dice, pero ahora apareció Jesucristo. Y cada vez que habla de Cristo, habla de cosas amplias, mejores, perfectas. Y está hablando de cosas en las cuales el ser humano no ha puesto su mano. Que incluso el ser humano no ha subido al lugar al cual todos vamos a subir cuando el Señor venga a buscarnos, a ese lugar que está allá arriba. Y dice que Cristo, con el sacrificio que hizo, que no utilizó la sangre de otro,
que no utilizó a un sustituto animal, a un sustituto humano, dice, con su propia sangre entró al lugar santísimo y pagó el precio, y de parte de Dios recibió redención eterna para aquellos que creen en Él. Es decir, Cristo ha hecho un sacrificio que, si mediante la fe nosotros creemos en ese sacrificio, dice que nuestros pecados son limpios, son perdonados. Yo le dije que el versículo 14 tiene la pregunta del millón, porque hace la comparación entre algo que tiene eficiencia o eficacia temporal con algo que tiene eficiencia eterna. Porque el ser humano tiene que trascender de esta vida a otra. No todos vamos para el mismo sitio, porque hay personas construyendo su destino para irse al lago de fuego, que para allá es que ellos se quieren ir. Primeramente van para el infierno, y cuando el Señor los juzgue, se van eternamente y para siempre para un lugar de tormento. Pero hay personas que su destino lo están trazando en Jesucristo, y le han creído a la palabra de Jesús, que Él dijo: yo voy a preparar lugar para ustedes. Yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Dice: yo no quiero que ustedes tengan miedo, no quiero que tengan temor del día de mañana, que es un día que le preocupa a todo el mundo. Tal vez los jóvenes y los adolescentes todavía no conceptualizan esto, pero de ahí en adelante a todos nos preocupa el lunes. A todos nos preocupa el mañana. Lo que vamos envejeciendo más nos preocupa. ¿Cómo será nuestra recta final? ¿En manos de qué hijo terminaremos? Alabado sea el nombre del Señor. Pero Él dice: yo no quiero que se preocupen por eso, porque yo le tengo un lugar preparado para ustedes. Ese es el plan de Jesucristo. ¿Cuántos creen en ese plan? ¿Cuántos creen que tienen un lugar allá? Pero tú no vas a estar arrimado, dice la carta a los Efesios. Dice que tú no eres un allegado, tú no eres un extraño, tú no eres un invitado. A ti no van a quitar un muchacho de una cama para dártela a ti por un par de noches. No te van a abrir una cama de aire en la sala de la casa. Es un lugar exclusivo para ti. Y tiene tu silla que se llama el trono. Y hay una vestidura blanca diseñada para ti. No te va a quedar ancha, no te va a quedar estrecha. Los hombros no te van a caer en el cuello. No, te va a quedar perfectamente bien, porque es un diseño de Dios para ti. Hay una corona que no te va a quedar bailando en la cabeza. No te va a quedar chiquita. Una corona hecha a tu medida. Hay nombres de parte de Dios para ti, que solo tú lo vas a ver. Él te tiene tu nombre nuevo en una piedrecita blanca. ¿Ustedes creen eso? Yo sé que los creyentes creen en eso. Y todo es por este trabajo que Él hizo. Por este trabajo que hizo. Ahora está hablando de que esta gente que se acercaban recibían la limpieza de pecado que habían cometido en su cuerpo. Cualquier tipo de pecado, usted le llega a la mente, eso el Señor en ese tiempo le estaba perdonando. Ahora está hablando de una conciencia que nosotros tenemos, que sabemos que está cargada de mal. Pero como la conciencia es de cada uno de nosotros y los demás no la pueden ver, uno quiere acallar la conciencia con religión. Y a veces con buenos modales, para que papá y mamá estén tranquilos, o para que el esposo esté tranquilo, la esposa esté tranquila, pero yo sigo activando en el momento que no me están viendo mi conciencia de pecado. Es decir, yo tengo un cúmulo de faltas desde que yo dejé la inocencia y comencé a saber lo que era la conciencia. Comencé a acumular cosas y cosas que están allí. Y entonces cuando yo veo el inventario de lo que tengo, yo mismo me frustro al decir: ¿quién me puede librar de esta situación? Por lo tanto, me tranquilizo, tomo fuerza, pero voy a seguir en lo mismo. Hay personas que tienen años y años escuchando la misma palabra de Dios y no cambian ni un centímetro. Siguen exactamente iguales, creyendo que van a vivir 1000 años. Que el tiempo siempre está a su favor.
Y palabras van y palabras vienen y no hay cambio. Y no hay cambio y no hay cambio. Se tranquilizan por un momento. Saben que dentro de sí nadie lo puede resolver ese problema. No hay religiosidad. Eso solamente es un calmante que empuja el problema de hoy para mañana. Y el lunes lo empuja para el martes, pero no lo quita. Entonces se está hablando del poder, de la eficacia de la sangre de Cristo, que dicen que la mancha del pecado Dios la limpiará de vuestra conciencia de obras muertas. ¿Sabe hasta dónde llega el poder de la sangre de Cristo? Que todo un pasado pecaminoso, que cuando uno gira y mira para atrás, de ayer para atrás, a uno hasta vergüenza le da. Y si uno pudiera entrar en nuestra historia y hacer cambios para uno mejorar lo malo que uno hizo y sentirse bien ahora, uno lo hiciera, pero ni tú ni yo podemos. Pero la sangre de Jesucristo, dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, la segunda parte, nos limpia de todo pecado. Dios mío, una oportunidad muy grande. Y no solamente eso, hermano, es que cuando Él nos limpia de nuestros pecados, dice que el mismo Dios se olvida de todo eso. Y no quiere que uno traiga memoria nada de lo malo que hicimos en el pasado, sino que nos proyectemos del presente para el futuro. Pero ¿sabe lo grande de este versículo? Es que la persona que hemos acumulado obras muertas que nos han separado de nuestro Dios, no servimos para nada. A veces hemos dicho, ¿verdad?, en términos gráficos, que el valor de nuestra vida sin Cristo vale menos que una guayaba podrida, que son términos que se utilizan mucho en nuestros países. Eso no vale ni una guayaba podrida. Una guayaba no vale tanto y podrida vale menos. Entonces a veces le ponen ese nivel. Entonces tomar una persona cuya vida es el equivalente de una guayaba podrida y limpiar esa podredumbre y comerse la guayaba, solamente Dios lo puede hacer. Porque aquí está diciendo que Él nos limpia de estas manchas del pecado en nuestra conciencia para que le sirvamos a Dios. Oiga lo grande, que algo que no servía ahora va a servir. Y va a servir por el efecto de la sangre de Jesucristo, su Hijo amado. Por eso es que hablamos del poderío, del poder. ¿Qué puede hacer la sangre de Jesucristo? En el Antiguo Testamento, uno de los libros que lo presentan como el más evangelístico probablemente de los 39 libros del Antiguo Testamento es Isaías, que le llaman el profeta evangélico. No evangélico como somos evangélicos usted y yo, sino evangélico porque él era un promotor del evangelio del Señor Jesucristo en ese tiempo. Y hay un momento que él le hace un llamado a un pueblo que también está en malas condiciones espiritualmente, y de parte de Dios le dice que dice Dios, ven y pongámonos a cuentas. Él llama a la humanidad y dice, ven y pongámonos a cuentas. Cuando está llamando a la humanidad, está llamando a todo el que tiene conciencia. A todo el que tiene conciencia. ¿A qué edad se le desarrolla o se despierta la conciencia en el ser humano? Exactamente, los psicólogos como Mercedes no tienen una exacta fecha. Uno un poquito antes, uno después, pero no podemos decir a esta edad exactamente ocurre ese fenómeno. Pero a la edad que ocurra ya la persona es consciente. Y la conciencia permite que uno sea responsable de los actos que comete. Hasta cierta edad también. Porque por eso los menores no se pueden casar, no pueden votar, porque no pueden asumir esas responsabilidades. Pero ya en la casa y en la escuela lo comienzan a corregir porque están cometiendo cosas que violan reglas hogareñas o reglas escolares y son responsables de lo que están haciendo. Entonces le hace el llamado al que tiene conciencia de que venga. Entonces los pecados se pueden poner por colores. Un pecadito blanco, un pecadito amarillo, un pecadito azul celeste, un pecado rojo encendido. Uno dice, el rojo encendido es lo máximo. Es tremendo. Y el Señor le dice, si tus pecados fueren rojos como la grana,
que era ese color rojo que utilizaban mucho los judíos, y fue el mismo color rojo que puso Rajala Ramera como señal de que ella era una creyente. Él le dice: ven que yo te lo voy a poner blanco como la lana. Si tu pecado fuera en rojo como el carmesí, yo lo pondré blanco como la nieve. Oye, Dios está diciendo: en el peor de los casos, yo lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Han venido personas a los pies de Cristo que han vivido en la comunidad como personas honestas, como Cornelio, como Lidia. Han vivido como Jairo, han vivido como Estefanas, que a esta persona la Biblia le llama temerosos de Dios, pero no eran creyentes al 100%. Pero también han venido otros a los pies de Cristo, asesinos, terroristas como Saulo. ¿Y qué dice el Señor? Yo soy amplio en perdonar. ¿En perdonar a quién? A los moralistas, a los temerosos, pero a los asesinos y terroristas, drogadictos y lo que sea, como Saulo. Y los convierte en los Pablos, en los creyentes. Le dice: ven ahora que hay tiempo. Dice Isaías. Dice: búscalo a él hoy 24 de marzo, porque hay tiempo. Hay tiempo, y el único tiempo que usted y yo tenemos es exactamente el momento en el cual yo le estoy hablando. Porque tal vez tenemos una cita para cenar juntos esta noche o después que termine este culto, los que ya no van para otra iglesia. Pero ¿y cómo sabe uno que uno va a llegar a ese lugar? No tenemos ninguna seguridad que no sea la esperanza de que lo podemos hacer. Mas sin embargo es el momento que tenemos que aprovechar. Entonces él dice esto. Pero ¿qué pasa? Que el mismo Isaías pasó por su experiencia. Y es lo que yo le quiero comentar, hermano, para aterrizar en este mensaje. Isaías pasó un tiempo como un poquito religioso, se pudiera decir. Era una persona que tenía la facilidad de tener oficinas en el palacio del rey. Él era el tipo de profetas que también era consultado por el rey para asuntos de tipo espiritual o religioso, o para relaciones con otros gobernantes, con otros países. Entonces tenía una relación muy cercana con el rey del momento, el rey Usías. El rey Usías. Entonces él mismo confiesa que el mismo año que murió el rey Usías, él, Isaías, tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Porque, hermano, tenemos que pasar crisis. Y yo no creo que vamos a pasar una crisis más grande que la caída en el pecado. Nosotros estamos caídos e inválidos para por nosotros mismos levantarnos. Tiene que venir alguien como Cristo, porque María no puede, Pedro no puede, Mahoma no puede, Buda no puede, Confucio no puede. Es decir, ninguna de esa gente pueden, porque ellos mismos son inválidos. Tiene que venir alguien como Jesucristo para levantarnos. Entonces él tiene un encuentro con el Señor. Y cuando tiene el encuentro con el Señor, ahí fue que la crisis profundizó. ¿Sabe lo que él dijo? ¡Ay de mí! ¿Y sabe dónde él dijo ay de mí? En un lugar como este. Porque en lugares como este hay un encuentro con Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? Esto no es un supermercado, ¿verdad que no? Este no es una factoría, ¿verdad que no? Este no es un mall. Esta no es una extensión de Canada Wonderland. ¿Qué es lo que es esto donde nosotros estamos? ¿Cómo le llamamos estas cuatro paredes físicamente? Casa de Dios. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo le llaman también? Casa de oración. Y Él no quiere que la casa de oración de Dios se desnaturalice, volviéndose un negocio, mercadería. Él dice, esto tiene que ser casa de Dios para las naciones. Usted ve que esta es una iglesia de mediano tamaño, que realmente no somos tantos, no somos tan pocos. Pero en la cantidad de personas que estamos aquí, yo le aseguro que debemos estar representados por lo menos 15 países. 15 países. Lo más probable es que aquí hay 15 países. Entonces no es casa de oración para las naciones. Sí que lo es. Entonces él está en un lugar como este y cuando él ve a Dios, ¿sabe lo que gritó? ¡Ay de mí!
Él dijo, ay de mí, porque la luz revela nuestra condición. Y la palabra de Dios es lumbrera que revela nuestra condición. Por eso tú no puedes recular y volver otra vez a las tinieblas. Da el paso. Grita delante del Señor. Él dice, mis labios son labios inmundos. ¿Qué es lo que hablan los labios inmundos? Los labios inmundos, ¿qué es lo que hablan? ¿Qué dicen? Usted no quiere conversación con gente con labios inmundos. Porque, hermano, las conversaciones contaminan. Contaminan. Y las conversaciones que más contaminan son las conversaciones religiosas que no tienen la doctrina cristiana, que no tienen a Dios. Corrompen la buena costumbre que se están formando en los hogares. Pero también hay labios inmundos religiosos que dependen de ídolos, de imaginación convertida en cosas concretas, que adoran a Dios a través de objetos que el Creador hizo. Y que el Creador, en el prólogo de los 10 mandamientos, le dijo al pueblo, ustedes no vieron imagen mía, no pueden adorar ningún tipo de imagen. Y para llevarle la contraria a Dios, Romanos capítulo 1 dice que a propósito adoraron criaturas y no al Creador de las criaturas. Por eso que usted ve, mi hermano, toda la cultura, los nativos, los rurales, los civilizados, los intelectuales, todo el mundo está adorando algo que no es Dios. Hay labios inmundos, labios sucios. Pero él también extendió el asunto y dijo, y habito en un pueblo que habla igual que yo. Entonces, cuando él está gritando, porque el arrepentimiento produce dolor, y para que haya ese cambio, esa metanoia, no puede ser, hermano, jabón y lejía. El que se lava con jabón espiritualmente se va y va a volver igual. Si se lava con la sangre de Cristo, va a cambiar para siempre, porque aquí está hablando de algo eterno. Entonces, dice la Biblia de manera figurada que un querubín de parte de Dios voló con un carbón encendido y lo pasó por los labios del profeta y le dijo, tus pecados y tu culpa son quitados, ya eres limpio, prefigurando, porque Hebreos capítulo 9, 11 en el 10, del 1 al 10 habla de un pasado y del 11 al 14 de un presente con futuro. Entonces, eso estaba prefigurando la presencia de Cristo. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Entonces le dice, ya tu pecado y tu culpa fueron quitados. Ahora que está limpio, ahora que sirve para algo bueno, el Señor formula una pregunta. ¿Quién irá por nosotros y le predicará a la gente? ¿Quién irá y le dirá a las personas que hay esperanza de cambio porque la sangre a mí me cambió? ¿Sabe lo que dijo Isaías? Levantó la mano y dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Limpia tu conciencia de obras muertas para que ahora le sirva a Dios. Y eso sí es bueno, servirle a Dios. En Éxodo 23, 25, ustedes pueden buscar ese texto. Después dice, mas a Dios serviréis de todo corazón, y Él bendecirá tu pan, tu agua, y removerá de en medio de ti toda enfermedad. Oye los beneficios de servirle a Dios. Hermano, y ustedes son testigos, los que llegan un poco más temprano. Ustedes son testigos cuando pasa esta cantidad de niños. Eso no es hermoso. Pero eso no es hermoso, hermanos. Eso no tiene valor, eso no tiene significado para nosotros. Pero ¿sabe cuándo se pone mejor? Cuando pasan los adolescentes y los jóvenes. Cuánta hermosura, ¿eh? Cuánto diseño de Dios en esos muchachos y muchachas.
Y uno se puede mirar en ello. Uno dice, wow, la iglesia tiene presente y la iglesia tiene futuro. ¿Por qué? Porque hay niños, porque hay adolescentes y porque hay jóvenes que en vez de servirle al mundo y sus vicios, al mundo y a su pecado, con sus luchas y con sus dificultades, le están sirviendo a Dios. Y cuando pasamos de ahí a usted y a mí, los adultos, jóvenes adultos, adultos mayores, adultos de la tercera edad, todavía la cosa se pone mejor, porque dice que el envejeciente tiene su hermosura. El envejeciente tiene su hermosura, una hermosura que todo el mundo tiene que reconocerla, incluso honrarlo por esa apariencia que tiene. Dice, ahora le podemos servir a Dios cuando antes no servíamos para nada. ¿Y por qué? Por el poder de la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos acceder a ella? ¿Cómo podemos acceder a la sangre de Cristo? ¿Cómo yo puedo hacer que eso realmente opere en mi vida? Hay una sola vía, y ese mediante la fe. Mediante la fe. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, sin discriminación. Y lo estoy enviando a toda criatura, a todas las naciones, no a religiosos, porque Dios no ve religión, Dios ve seres humanos. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que cree en mí y obedece mi palabra bautizándose y permaneciendo en mí como yo permanezco en él, ese será salvo. Dice, porque por gracia sois salvos. Dice, y esto mediante Jesucristo, quien se ofreció por usted y por mí. Hermanos, y luego que uno es salvo, que uno ha pasado de ser una oveja perdida a una vez encontrada, ahora uno le pasa una lista al Señor y le dice, mira, yo conozco 10 ovejas más que están perdidas. ¿Y sabe quiénes son esas 10 ovejas? Muchas veces tu papá, tu mamá, un hijo tuyo, un tío tuyo, un amigo tuyo, un primo tuyo, alguien tuyo que tú conoces, que tú sabes que si no cambia se va a perder eternamente y para siempre. Entonces ahora comenzamos a preocuparnos por los demás, ahora que hay tiempo, porque sabemos la eficacia que tiene la sangre de Cristo. Y en tu mente tú conoces a alguien que es malo, tan malo que si el gobierno lo atrapa le puede meter 30 años en la cárcel, porque es mejor que esté en la cárcel y no afuera. Dice, wow, por esa gente mala, la sangre de Cristo puede hacer un trabajo. Porque Pablo era malo. Y el Señor lo convirtió en bueno, mediante su sangre. El Señor hizo su trabajo. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor.